Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la tercera lección de Aprende a dibujar, en donde te voy a enseñar a dibujar poses de cabezas y hoy vamos a hacer todas estas poses que estás viendo aquí. Así que como hay mucho trabajo por delante, lo mejor va a ser que nos pongamos a ello, como siempre. Coge un lápiz, coge un papel, hazlo en digital, hazlo donde quieras, pero practica. Así que vamos a empezar a dibujar todas estas poses de cabezas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando el método Loomis, que es realmente muy sencillo una vez que lo conoces. ¿Te acuerdas de las lecciones anteriores de la mano? Pues aquí pasa exactamente igual. Una vez que conoces los principios fundamentales para dibujar una cabeza, vas a poder dibujarla en cualquier posición que se te ocurra. El método Loomis comienza siempre con un círculo, así que lo primero que vamos a hacer es siempre dibujar un círculo. En realidad tienes que tener en cuenta que no estamos dibujando un círculo, Ya sé que parece que sí, pero no es un círculo, estamos dibujando una esfera. Es muy importante esta diferencia. ¿Por qué? Porque todas las cabezas que empiezan con una esfera en el método Loomis siempre se cortan dos trocitos de la esfera a la izquierda y a la derecha, que, spoiler, es donde van a ir las orejas. Así que como vamos a empezar haciendo la primera pose, que es como si dijéramos la cabeza de frente, lo primero que hacemos después de dibujar el círculo es estas dos líneas de aquí de los laterales, porque estamos cortando toda esta partecita que estoy sombreando aquí. Esto lo estamos cortando. Es como si fuera un melón o una sandía que le hemos quitado estos dos extremos. Después, lo siguiente que hay que hacer en el método Loomis es una línea en este caso vertical, que nos va a indicar, como si dijéramos, la posición de la cabeza. En realidad esta línea es por donde va a ir la nariz, los labios, los ojos, lo que va a dividir la cara en la parte izquierda y la parte derecha. Una vez que hemos dividido esta esfera en dos partes exactamente iguales, lo siguiente que vamos a hacer es, ¿te acuerdas estos trocitos que habíamos quitado a los lados de la esfera? Bueno, pues vamos a trazar una línea horizontal conectando tanto el de arriba como el de abajo. Y por último, este cuadradito que nos ha quedado aquí, que está dividido en dos partes iguales, lo vamos a dividir en cuatro. Vamos a añadir simplemente una línea horizontal exactamente en medio de las dos líneas que habíamos creado antes. Te puede parecer que de momento no estamos haciendo nada, pero créeme, aquí ya tenemos información súper valiosa, que ahora te explicaré cada una de estas líneas para qué sirve. Si te das cuenta, tenemos una distancia, que lo he marcado aquí con un 1, y luego tenemos la misma distancia, que lo he marcado debajo con un 2. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacia abajo tenemos que hacer una tercera medida, exactamente igual que la 1 y la 2. Y ahí abajo hacemos una rayita. Esa rayita que es la posición de abajo de nuestra cabeza, la barbilla de nuestra cabeza. ¿Lo ves? Y ahora te explico aquí en este dibujo, fíjate cómo cada una de estas líneas está indicándote la posición de ciertos elementos de la cabeza. La línea del medio, la que habíamos hecho así que dividía exactamente en cuatro la esfera, nos está marcando la posición de las cejas. La línea del número 2 nos está marcando la posición final de la nariz, la parte de abajo de la nariz. La línea de abajo, que es la que te he explicado antes, era la barbilla. Bueno, pues esta línea de abajo, si la dividimos en tres partecitas iguales, nos está dando la posición exacta de la boca. ¿Lo ves? No es tan complicado. Por último, lo que estoy haciendo ahora es conectar las líneas. ¿Te acuerdas los dos trocitos que habíamos quitado de la esfera? Pues lo conecto con la barbilla haciendo esta curva. ¿Para qué? Para hacer la mandíbula. ¿Te das cuenta que ya empieza a aparecer una cabeza? Ya no es tan difícil. Y te estarás preguntando, vale, ¿y para qué sirve la línea de arriba del todo que habíamos hecho antes? Bueno, pues esa línea nos indica ni más ni menos que el nacimiento del cabello. Eso sí, tienes que tener muy en cuenta y tienes que tener mucho cuidado que cuando tú estás dibujando una cabeza, los laterales de la cabeza no son verticales completos, no es una línea recta paralela, sino que están en ángulo, como te estoy indicando aquí con las flechitas, está un poquito abierto a los lados. Y así de sencillo, tenemos una cabeza dibujada, obviamente sin mucho detalle, pero tenemos una cabeza dibujada en donde ya sabemos la posición y dónde está cada uno de los elementos principales de la cabeza.
La siguiente pose es una cabeza que está en 3/4, está como un poquito girada y mirando hacia arriba. Dios mío, qué difícil. Pues no, es muy sencillo utilizando el método Loomis. ¿Cómo empezamos? Como siempre con un círculo, pero en esta ocasión... ¿Te acuerdas que en la primera cabeza habíamos quitado como 2 rodajas de esta esfera, vamos a llamarlo de la sandía o del melón? Habíamos quitado estas 2 rodajitas de los lados. Pues ahora, como la cabeza está girada, ya no hay que hacer una línea, hay que hacer un círculo, que en realidad es como si hubiéramos cogido un cuchillo y ¡ras! Hubiéramos cortado el lateral de nuestra esfera. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? Pues la línea de arriba y la de abajo, que es lo que habíamos hecho en la cabeza primera, ¿te acuerdas? Pero en esta ocasión tienes que tener en cuenta que tienes que hacer como una especie como de curvita para hacer estas 2 líneas, porque obviamente es una esfera, no podíamos hacer una línea recta o la cabeza quedaría deforme. Después lo que hago es marco la línea del centro, la que nos divide justo la esfera por la mitad, ¿te acuerdas? Pero también hay que hacerla no solamente en la parte de la esfera, sino también en la parte que hemos cortado. Por último, trazo las líneas que harían el cuadradito, hago la línea de la izquierda, la línea de la derecha no la hago, ¿por qué? Porque está por detrás de la esfera, por lo tanto no la vemos. Pero lo que sí que vemos es la línea que te he dicho antes que nos iba a indicar la dirección de la cabeza y que nos va a dividir todo el rostro en la parte izquierda y la parte derecha. Una vez que la he trazado, ¿qué es lo que toca hacer a continuación? Pues lo de siempre. Tenemos la marquita del 1, la marquita del 2 y hay que llevar esa misma distancia, la del 1 y la del 2, lo mismo hacia abajo. ¿Para qué? Pues para hacer la mandíbula, para hacer la parte de aquí de la barbilla de abajo de nuestra cabeza. Por último, esto es muy importante, en esta ocasión como la cabeza está un poco de lado, y acostúmbrate que cada vez que la cabeza esté un poco de lado, tienes que hacer una cruz en la oreja, ¿vale? Una cruz, bueno, te va a indicar la oreja, es una cruz aquí como en el lateral de la cabeza. Y desde la línea que baja hacia abajo de nuestra cabeza por el lateral, lo unimos con la barbilla y tenemos todo nuestro mentón, toda nuestra mandíbula. Y simplemente aquí te voy a decir un truco, vamos, un trucazo. Spoiler, la oreja siempre va a estar en el cuadrante de abajo a la izquierda. Ahí es donde está la posición de la oreja, ¿lo ves? Y para sacar todo el pómulo, ¿qué es lo que hacemos? Es muy sencillo. Simplemente trazamos un arquito desde la cruz de nuestra sien hasta la barbilla y con eso ya tenemos marcado el pómulo. Simplemente le marco un poquito 2 líneas para el cuello y ya tenemos una cabeza mirándose hacia arriba como diciendo, oh Dios mío, la cantidad de cosas que estoy aprendiendo en este tutorial. En fin, que parecía muy complicada, pero ya has visto que es muy sencilla en realidad. Aquí la clave para poder dibujar cualquier tipo de cabeza en cualquier posición es la práctica. Practicar, practicar y practicar. Así que vamos a hacer la siguiente pose. Si en la pose anterior hemos hecho una cabeza mirando un poquito hacia arriba, ahora vamos a hacer una cabeza mirando un poquito hacia abajo. Pero ¿cómo empezamos siempre? Pues dibujando nuestra esfera. Y en esta ocasión hacemos el corte lateral, que en este caso se ve como un circulito, así, un poquito en la parte de izquierda hacia abajo. Después le marcamos la línea de arriba y la de abajo, que nos va a indicar un poco la posición de la cabeza, y marcamos la posición de en medio, ¿te acuerdas, no? La del medio, que es la que nos iba a indicar las cejas, ¿te acuerdas? Pues nos marcamos esa línea de en medio. Después, en el lateral, en la sien de nuestra cabeza, en el corte del melón, marcamos la cruz y la parte de la dirección, que siempre te digo lo mismo, hay que hacer la dirección hacia la que está mirando nuestra cabeza, que es básicamente una línea recta hacia abajo, ¿lo ves? Siguiendo un poquito la curvita, sobre todo de la parte de arriba del cráneo, y luego recta hacia abajo. ¿Hasta dónde hay que hacer esa línea recta hacia abajo? Pues lo mismo de siempre. Cogemos la medida 1, cogemos la medida 2, que son exactamente iguales, y la trasladamos hacia abajo para sacar la medida número 3, que es nuestra barbilla. Y mira, aquí hasta te estoy dividiendo la parte de abajo en las 3 partecitas iguales, para marcar la posición de la boca, que es lo que hacemos a continuación, como siempre. La mandíbula, uniendo la línea de abajo de nuestra cruz, ¿te acuerdas la cruz de aquí de la sien, de la orejita?
la línea de abajo con la barbilla y con eso ya tenemos la mandíbula. Por último, conecto la barbilla con el pómulo, ¿lo ves? Por la parte de abajo, porque si no quedaría una cabeza demasiado rara. Marcamos la línea de nuestro pómulo desde la cruz, desde el centro de la cruz hasta la barbilla. Marcamos la oreja, que como siempre está abajo a la izquierda. Y por último marco un poquito el cuello. Y mira, estas dos líneas de aquí, que en las siguientes poses te explicaré exactamente dónde va este músculo, pero simplemente que sepas que en el cuello no son líneas rectas, que también hay músculos. Y con esto hemos hecho una pose de una cabeza mirando hacia abajo. La cuarta pose es un poquito más complicada, pero simplemente porque vamos a hacer la cabeza mirando hacia arriba. ¿Te acuerdas la que hemos hecho a la derecha del todo? Va a estar mirando hacia arriba, pero va a estar un poquito de frente. Por lo tanto, hay una característica muy peculiar y es que se ve por debajo de la barbilla, tiene volumen. Pero bueno, ¿cómo empezamos? Pues como siempre, haciendo nuestra esfera y cortando los laterales. En esta ocasión solo se ve un lateral. ¿Por qué? Porque está un poquito girada a la derecha. Marcamos la línea de arriba de nuestro corte, la línea de abajo de nuestro corte y la parte del centro como siempre. ¿Lo ves? Y aquí simplemente tienes que tener en cuenta que como está mirando un poquito hacia arriba, la línea de abajo ya está indicándome la barbilla. Lo que no estamos viendo aquí es el nacimiento del pelo, porque está mirando hacia arriba, ¿lo ves? Por eso en la parte de abajo he hecho estas dos divisiones, que es donde va a ir la boca, la posición de la boca. Y aquí te lo marco, la 1, la 2 y la 3. La 3 y la 2 son exactamente iguales y la 1 se ve menos. ¿Por qué? Porque está hacia arriba, es como un globo terráqueo, que lo estamos girando y se ve un poquito menos. Pues una vez que tenemos ya más o menos esta posición, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? La cruz de la oreja, como siempre. Y la oreja va, ya lo sabes, en la esquina de abajo a la izquierda. Por último, comunico como siempre nuestro mentón con la línea de aquí del pómulo, que es la cruz de la oreja con la barbilla. Después, fíjate que estoy sombreando la parte que queda por debajo de la esfera, por debajo de la barbilla, simplemente para que te des cuenta que tiene volumen, ¿vale? Que esa parte se mete un poquito hacia adentro. Marco la mandíbula como siempre haciendo esta curvita de aquí. Y ahora marcamos el cuello, pero si te das cuenta el cuello, siempre, ese músculo del cuello es paralelo, es como si fueran unas líneas que se conectan con la oreja. Así tienes una referencia muy clara cuando está girando la cabeza de dónde está este músculo que se marca tanto en el cuello. En realidad es como si fueran dos líneas que conectan con la oreja. Y bueno, ya tenemos 4 poses donde hemos hecho la cabeza de frente y la cabeza mirando hacia arriba y hacia abajo, inclinada en diferentes posiciones. Pero, ¿y qué pasa si queremos hacer una cabeza completamente lateral? Pues muy sencillo, siguiendo el método Loomis es siempre exactamente igual. Lo primero que hay que hacer es la esfera. Pero en esta ocasión, como la cabeza está completamente mirando hacia un lado, el corte, ras, ¿vale? El sas, es muy importante, el zas que hemos hecho en nuestra esfera se ve como un círculo porque hemos cortado la parte frontal. Después marco, como siempre, la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro corte y la parte del centro de nuestra cabeza. Hago la cruz de la oreja y continúo desde la curvita del cráneo una línea recta hacia abajo un poquito inclinada, que eso nos va a decir la posición, la dirección de nuestra cabeza, ¿te acuerdas, no? Esa línea que habíamos hecho en la cabeza número 1, la línea del medio, que separaba la parte izquierda de la derecha del rostro, pues aquí, como está en el lateral, la ponemos de lado completamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo de siempre. Cogemos la medida número 1, la medida número 2 y la pasamos a abajo para sacar la medida número 3, que es la barbilla. Y por último, conectamos, como siempre, la barbilla con la línea de abajo de nuestra oreja para hacer la mandíbula. ¿Lo ves? En esta ocasión le hago un poquito de volumen en la parte de abajo y por último dibujo nuestra oreja, ¿dónde? En la esquina de abajo a la izquierda, como siempre. Marco la posición del cuello, en esta ocasión muy importante. Le hago, en España se llama la nuez, no sé cómo se llama en otros países, no sé qué de Adán o algo así, bueno, la nuez, ¿no? Lo que tenemos los hombres aquí en el cuello. Pues le hago esta esquinita de aquí para marcar la nuez y por último, fíjate
que estoy trazando esa línea que te digo siempre que es el músculo del cuello, pues es una línea que va como alargándose desde la oreja. Y con esto tenemos una cabeza perfectamente proporcionada, mirando completamente de perfil. Bueno, solamente nos quedan 2 ejercicios, 2 cabezas, y como a dibujar se aprende dibujando, y la clave está en la práctica, pues ¿qué es la otra pose que no hemos hecho todavía? Pues una cabeza un poco girada mirando hacia arriba. ¿Cómo empezamos? Pues como siempre haciendo nuestra esfera, y en esta ocasión le cortamos el lateral. ¿Pero cuál? No el de la izquierda, sino el de la derecha, que aún no habíamos hecho, fíjate, ni una sola cabeza mirando hacia el otro lado. Pues cortamos el lateral de la derecha haciendo este circulito de aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Marcamos la parte de arriba y la parte de abajo. Y después la línea de en medio que divide la esfera en 2 mitades, ¿lo ves? Y por último, le marcamos la línea de posición, ¿vale? La posición de nuestra cabeza, la inclinación, que es lo que nos va a dividir el rostro en la parte izquierda y en la parte derecha, que además nos va a dar, como siempre te he explicado, en el ejercicio número 1, la posición de las cejas, la nariz, la boca, etc. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos a continuación? Lo de siempre, cogemos la medida número 1 o la medida número 2, que es exactamente igual, y la pasamos hacia abajo para tocar la barbilla. Y en este último tercio, como si dijéramos, en esta última línea de abajo, en el número 3, la dividimos en 3 partes iguales para marcar la posición de los labios. Después conecto los laterales de la cabeza para hacer la posición del pómulo que se conectan con la barbilla. Y por último, como siempre, hago la mandíbula, que la mandíbula va desde el centro de nuestro, vamos a dejarlo, de nuestra oreja, de nuestra sien, de la cruz del corte de nuestro melón. Desde ahí se conecta con la barbilla para hacer nuestra mandíbula. Y por último, trazo la cruz de la sien y la oreja siempre, 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 siempre en la esquina de abajo, en esta ocasión, derecha. Porque claro, cuando la oreja es la de la izquierda está abajo a la izquierda. Y cuando está a la derecha es abajo a la derecha. Y por último marco la posición de nuestro pómulo desde la arriba de la orejita hasta la barbilla. Y marco el cuello haciendo estas líneas que es la continuación como de la oreja, la inclinación así de la oreja, ¿lo ves? Hacia abajo. Marcamos la línea de posición del cuello y por último le doy un poquito de sombreado en la parte de aquí abajo para enfatizar todavía más el volumen de nuestra cabeza. Y así tenemos una cabeza girada hacia el otro lado. Era muy importante hacer esto, sobre todo para que entendieras la posición de la oreja. Que la oreja siempre está en la parte de abajo, siempre, 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 pero la oreja de la izquierda está en la parte de abajo, en el cuadrante izquierdo, y la oreja de la derecha está en la parte de abajo, en el cuadrante derecho. Y si no, fíjate en el dibujo porque ya verías qué rara quedaría la oreja si lo hubiéramos dibujado en otro cuadrante. Parecía una pose muy complicada, pero como siempre en realidad, una vez que lo entiendes, no lo es en absoluto. Bueno, y como solamente nos queda una pose y solamente hemos hecho una vez la cabeza mirando hacia la izquierda, esta de aquí también la vamos a hacer mirando hacia la izquierda. Vamos a hacer una cabeza que va a estar como en 3/4 girada hacia la izquierda, pero mirando un poquito hacia arriba. Por lo tanto, acuérdate que se le ve la parte de abajo de la mandíbula, la parte de abajo de la barbilla. ¿Y cómo se hace todo esto que te estoy contando? Pues como siempre, dibujamos primero nuestra esfera y después el circulito que nos va a indicar la posición del lateral del cráneo, donde luego va a ir la oreja. Marcamos como siempre la posición de arriba y de abajo. Eso sí, acuérdate haciendo una curvita porque es una esfera. Y por último, marcamos la posición de en medio, la que nos divide la esfera en 2 partes iguales. Y una vez que ya lo tenemos todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos hecho todo el tutorial, que es marcar la posición, la dirección de nuestra cabeza. Con esta línea recta, ¿lo ves? Que va hacia abajo, haciendo la parte de arriba una curva y la parte de abajo una recta, que nos va a... Lo que nos va a indicar es pues, la posición de la nariz, la parte de justo del centro de las cejas, la boca, etc. La dirección de nuestra cabeza. Una vez que tengo la 1 y la 2, ¿qué hacemos? Marcamos la posición número 3, que es exactamente con la misma medida de la 1 y la 2. ¿Para qué? Pues ya lo tienes que saber a estas alturas. Para marcar la barbilla. ¿Lo ves? Y le marco esta triple división en la parte de abajo para indicar la posición de los labios. Conecto la barbilla con uno de los pómulos
Perfecto. Le hago la parte de abajo del cuello que empieza justo, fíjate, ¿lo ves? Empieza donde el circulito del lateral de nuestro cráneo. Le marco el cuello por ahí. Le hago la línea de nuestro pómulo que se va a conectar desde la orejita, desde la parte de arriba de la oreja hasta nuestra barbilla. Marco aquí abajo este arco que nos va a indicar el volumen de la parte de abajo de nuestro cráneo. Le marco el cuello, déjame hacer estas rayitas de aquí para indicar un poquito el volumen. ¿Y qué es lo que falta? El músculo del cuello. Y el músculo del cuello es la continuación de las líneas de la oreja. Y fíjate que con esto ya tenemos todas estas poses, que cuando tú las has visto al principio seguro que te han parecido súper complicadas, pero en realidad una vez que entiendes cómo funciona la cabeza es todo súper sencillo. Y este ha sido el tutorial completo de poses de la cabeza. Ojo, no me he metido todavía a dibujar ojos, narices, bocas, orejas, pelo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un tutorial exclusivo para cada uno de estos elementos. Ahora quiero que practiques con esto, que te olvides de los detalles, que practiques la posición de la cabeza, ignorando completamente todos los demás elementos. En fin, lo dicho. Espero que te haya gustado, espero que te haya resultado de utilidad y aquí la clave está en la práctica. Repite este ejercicio la cantidad de veces que lo necesites hasta que sepas hacerlo completamente de memoria. No te dediques tanto a copiarme, al principio sí, pero no te dediques tanto a copiar, sino a entender. Y en el momento en el que seas capaz, utilizando el método Loomis de la esfera, de hacer una cabeza en cualquier posición, ya tienes básicamente la mitad del retrato dominado, pero eso será poco a poco en las sucesivas lecciones. Yo me callo ya que si no el tutorial dura demasiado. Espero que te haya gustado, dale un like tremendo si quieres que siga haciendo vídeos de este tipo. Y nos vemos en la lección número 4 la semana que viene. Decenas de miles de gracias y chao, 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 chao.